Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridos y queridas radiovidentes que al escucharme me ven caminar en este pequeño jardín al fin del mundo. Son exactamente las 7:31 de la tarde y me dio hambre. A esta hora empiezo a sentir la necesidad de comer y me gusta comer no muy tarde. Dicen que es malo comer tan tarde para la salud, para la digestión, para todo. Y justo me topé con esta información. En el Congreso Futuro este sábado se va a presentar una charla, una ponencia que lleva como sugerente título El amor como ingrediente, la ciencia de sentir sabor. Dante, el poeta de la Divina Comedia, dice al final de la Divina Comedia que el amor mueve el sol y las otras estrellas. Debería haber dicho que a lo mejor mueve el sol y las otras cocinas. Parece que también el amor mueve las cocinas. Santa Teresa de Ávila dijo, Dios anda en los pucheros, o sea, en las comidas anda Dios. Ahí hay que buscarlo, no en las abstracciones, no en el cielo. Para hablar de todo aquello, para hablar del amor como ingrediente de la comida, la ciencia de sentir sabor, de cocina y ciencia, eso es lo interesante. Hoy día me acompaña en el jardín Heinz Butt, cocinero chileno y creador de la plataforma Esto es Ciencia y Cocina. 2,5 millones de seguidores en Instagram, 2,5 millones de seguidores en TikTok. Chuta, impresionante, Hans. Un gusto de tenerte aquí en el jardín. Igualmente, muchas gracias por la invitación. A ver, vamos a contar un poco tu historia. Nos vas a contar tu historia. Yo, como tengo un hijo chef, me gusta indagar de dónde viene, de dónde nace el amor y la pasión por la cocina. ¿Tu familia era una familia alemana o de ascendientes alemanes, como la mía? Sí, principalmente descendientes. O sea, mi bisabuelo y mi abuelo eran los alemanes, pero ya principalmente mi padre y el resto de la familia ya aquí nacidos y criados en Chile. Ya, y la comida que se comía, o por lo menos estaba presente, era la comida alemana, ¿cierto? Claro, era esta interesante fusión entre chileno y alemán. Ahora destacar que mucha de la comida chilena también tiene bastante influencia alemana. Entonces, claro, mucho cerdo, mucho repollo, papas, manzana, cúgenes de manzanas. Entonces, todo eso es lo que me recuerda y son los sabores de mi niñez. Y yo creo que por ahí vino este gusto que tengo hacia la cocina. Por cómo veía cocinar a mi madre, a mi abuela. Y yo, claro, con esa curiosidad de niño, quería ayudar. Y estoy hablando de 5 años que tenía. Oye, ¿y cómo evalúas tú ahora que eres chef profesional, además investigador científico de la cocina? ¿Cómo evalúas la comida alemana? Algunos dicen que no tiene ni gracia. Nietzsche, el filósofo, pelaba la comida alemana y dice la comida alemana es muy pesada, por eso la filosofía alemana es tan pesada. A mí me gusta la comida alemana, entre paréntesis. Entonces, lo divertido de la comida alemana, si tú le preguntas a un alemán, dice... Nosotros tenemos que tener el Großfünf, o sea, que es los grandes 5. Un alemán se alimenta de papas, cerdo, repollo, manzana y cerveza. Y si tú analizas cada ingrediente, tenemos de todo. O sea, la carne, el vegetal, el carbohidrato, la proteína y una buena bebida. Entonces, al final, o sea, es una comida bastante equilibrada. Es equilibrada. Uno pensaría que la comida mediterránea, que es más liviana, es mejor y más equilibrada, pero esta también es equilibrada en un cierto sentido, ¿no? Efectivamente, claro, sin abusar de excesos de cerveza ni excesos de carne. Ese es el problema. El amor y la pasión por el cerdo y por la cerveza, ¿para qué te digo? Ya. Ahora, ¿cuándo fue tu primera incursión en la cocina? Tú mirabas a tu madre cocinar, ¿no es cierto? Y de repente me imagino que te deben haber dado ganas a ti de cocinar. A mí me ha pasado con algunos hijos, que hay hijos que llegan y dicen, oye, yo quiero cocinar. Yo tengo un hijo que hace unos queques maravillosos, es experto en repostería, nos abastece de pasteles y todo, desde muy chico. ¿Cómo partiste tú? Bueno, en mi caso, desde que empecé a ayudar ahí a mi familia a los 5 años, de ahí ya las primeras incursiones.
entre pelar porotos, pelar habas, revolver la olla. Pero ya la primera incursión, como yo solo, Heinz Wood, atreviéndome a cocinar, fue a los 9 años. Y ahí donde realicé mi primer pie de limón. ¿Y cómo te quedó? Horripilante. ¡Qué terrible! Eso te debería haber disuadido de no seguir en la cocina, pero te alentó a seguir más, ¿no? Claro, porque la familia siempre te apoya y te dice, no, está rico, está rico. Yo sé que estaba horrible. Y obvio, entonces, uno como era exigente, porque yo veía los libros de cocina, o en ese momento, el matinal, yo siempre le tengo mucho cariño a Cocinando con Mónica. Ah, pues un clásico, que era mi gran amor, programa. mi amor platónico de esa época. ¿Y yo Mónica decía, era Mónica o era o sea, era sé que se llamaba de otra manera, ya? pero bueno, era en el fondo una cocinera de casa que le enseñaba a todo Chile Me a acuerdo cocinar. perfecto. Y yo estaba enamoradísima de ella. Y yo decía, no, que quiero que me quede como el de ella. Y claro, a la tercera vez me funcionó y ya ahí por lo menos ya dije, esto es lo que me gusta. Oye, y después en algún momento tienes que tomar la decisión de estudiar, ¿no es cierto?, de seguir una carrera y decides estudiar gastronomía. Es un momento difícil, uno tiene que comunicárselo a sus padres. Hoy día yo diría que está un poco más legitimada la carrera de gastronomía, ¿no es cierto? Claro. Pero antes de decir voy a estudiar gastronomía, no sé, podía ser complicado. ¿Cómo fue Sí, eso? porque siempre la gastronomía, o llámese el trabajo en cocina, se veía como un oficio. Decía, no, pero aquí cualquiera puede cocinar. Así Claro. un maestro de toda la vida, alguien que hay en la casa puede ir a cocinar. Y claro, esa era la realidad de Chile y de muchos países, como era este trabajo culinario. Ahora, hoy en día, como está bien realizada y plasmada la carrera de gastronomía, eso ya radica en estudios, porque no es solamente cocinar, sino obviamente la higiene, la manipulación, la administración, todo eso conlleva que no es solamente cocinar rico, sino es entender cómo funciona todo este proceso. Oye, Heinz, entiendo que tuviste una suerte de epifanía o algo te pasó con un huevo pochado. ¿Cuándo fue eso y por qué? Bueno, cuando ya comuniqué que quería estudiar esta carrera, Bueno, no, saltamos eso. Sí. Ya lo comunicaste. brevemente ok, a los 9 años. A los 9 años. Ah, yo dijiste, dije, ya "Quiero tenías estudiar claro, esto". ya tenías claro. Y me dijeron, bueno, ahora mis padres siempre me veían que yo era muy curioso. Yo era de esos típicos niños que desarmaba las radios, desarmaba los personal estéreo Ya. y los rearmaba. Y una de 10 me quedaba bien. Entonces ya veían que yo era muy curioso. Entonces, y estudiaba mucho, o sea, me veía muy bien en el colegio. Entonces, cuando ya a los 18 años, ya uno ya toma la decisión y dice, quiero estudiar esto, mis padres me decían, oye, pero ¿seguro quieres esto? Nosotros sabemos que cocinas bien, pero no quieres tal vez algo más de la ingeniería, más de estas partes más Bueno, de pero investigación. tenías tú esa curiosidad y esa cosa de construir cosas, algo del científico, ¿no es cierto? Entonces Efectivamente. ya coincidían en ti el cocinero y el científico, que son, vamos a verlo después, Claro. dos disciplinas que van a confluir en ti. Entonces ahí pasó eso, pero fue solo una breve discusión, pero siempre fue el apoyo. Así que mis padres siempre me apoyaron, pero yo creo que el consejo que me han dado mis padres, y me lo dieron una vez más, dijeron, adelante, estudia lo que tú quieras, pero recuerda, haz lo que hagas, siempre hazlo diferente al resto. Mira, qué buen Entonces, consejo. fue muy Qué buen consejo, porque es más o menos la filosofía que tengo hoy en día. Y bueno, entonces ya entré a estudiar la carrera, estaba enamoradísimo, muy fascinado con los talleres, las técnicas y la teoría. Pero claro, volviendo a esta epifanía del huevo pochado, el huevo poché, que fue... Porque, ¿qué pasaba? Yo hacía todo tipo de preguntas. O sea, primero pregunta a mis padres. ¿Por qué los peces nadan? ¿Por qué cierran los ojos? ¿Por qué el cielo es azul? Y me respondían. Y en la carrera, cuando ya cocinaba, yo hacía preguntas de lo mismo, pero de las cosas culinarias. Decía, bueno, ¿por qué cuando uno quiebra un huevo que es transparente queda blanco? ¿Por qué esta carne que es roja después queda grisácea, pero por dentro queda jugosa? ¿Por qué es más blanda? O sea, yo hacía todo ese tipo de preguntas y mis profesores me respondían, pero a veces no me dan las respuestas que yo esperaba. Ya, y tú preguntaste algo sobre el huevo pochado. Claro, entonces en la clase de los huevos pochados, primer semestre, ¿Y por qué tan importante la clase de los huevos pochados? O sea, ¿por qué tan importante el huevo pochado en la formación de un es que si tú le chef? preguntas a cualquier estudiante de gastronomía, los huevos pochados son el terror de los Ah, sí, estudiantes, porque ¿ya? define un poco cuán buen cocinero puedes ser y cuán delicado y detallista eres. Porque créeme que solo hacer un huevo pochado habla mucho de ti. No significa que si el primer huevo fallas, no sirves para esto, al contrario. En el fondo es todo el ánimo, la intención y sobre todo la atención al detalle que le pongas a un inocente huevo. Dato es uno de los exámenes que hasta el día de hoy sigue vigente en Francia.
Mira. para poder egresar para un buen chef. ¿Y qué es lo que hace la diferencia entre un buen y un mal huevo pochado? ¿Dónde está el verdadero secreto? Bueno, que la forma del huevo sea redonda, que la cocción sea óptima y la presentación sea impecable. Y para eso no es llegar y quebrar el huevo. No. Hay varios pasos que hacer. Oye, ya, y la pregunta fue sobre el vinagre. Así es, porque cuando uno hace huevo pochado, claro, calienta agua, vierte vinagre y quiebra el huevo. Y así nos explicó nuestro profesor. Y claro, en el momento en que el profesor dijo, bueno, es su turno para replicar, yo levanté la mano y dije, profesor, ¿por qué va el vinagre? Quería entender por qué. Y él me respondió de la siguiente manera, y esa fue la pregunta que me cambió y me transformó un poco lo que soy hoy en día. Él me dijo, el vinagre va en esta receta porque si no lo colocas no va a funcionar. O sea, no te respondió la pregunta. O sea, claro. si no lo colocas no funciona. O sea, hazlo. Claro, Y como no un dogma, preguntes como un dogma, claro. que quede la cocina. Y claro, Oye, qué importantes son las preguntas. Pensar que Humberto Maturana, el biólogo, que un día, hace años lo entrevisté, bueno, él me decía que su concepto de la poiesis fue porque un alumno le hizo una pregunta que no pudo contestarle. Ujú. Y eso lo obligó a pensar y traer la respuesta al día siguiente, y ahí nació la teoría de la poiesis. Pero acá tú empezaste a hacer más preguntas. Después estudiaste, entiendo, me estoy saltando, pero etapas en Harvard Ujú. y en Hong Kong. ¿Qué estudiaste ahí? ¿Gastronomía? Claro, bueno, después que egresé de la carrera, trabajé como chef, o sea, trabajando... 20 años. 10 años. 10 ¿ya? años de En chef. hotel y restaurante, en la ruta de un chef, como uno está acostumbrado a verlo. Y entre medio, ¿qué pasaba? Seguía estudiando estos temas porque me di cuenta que, o sea, mis profesores de biología me decían, las respuestas están acá, en los libros de ingeniería alimentaria o los libros de química o de física. Y ahí estaban estas respuestas. Entonces, claro, mientras yo ya trabajaba egresado en diversos restaurantes, me compraba libros de química, me compraba libros de grandes autores científicos que dedicaron su conocimiento a explicar este tipo de Ya, reacciones. pero no todos los chefs hacen eso. O sea, la mayoría de los chefs se les transmite, queda con la respuesta del profesor que le hace en la universidad de que hágalo así nomás, Claro. pero no van por los por qué. ¿Y cuál es la diferencia, crees tú, de un chef que se hace estas preguntas, pero digo para el arte de hacer buena cocina, que el que no se hace estas preguntas? Bueno, es porque sencillamente hoy en día, ¿qué pasa? Hoy en día queremos buscar una respuesta a todo. Y si me preguntas, los grandes chefs que existen hoy en día es porque han hecho las cosas diferentes y entienden el porqué de sus alimentos. Un ejemplo sencillo. O sea, hoy en día grandes chefs han destacado porque, ejemplo, saben manipular muy bien sus verduras, sus vegetales, porque le preguntaron al agricultor de qué pasaba cuando se plantaba, cuál es el mejor momento para cosechar ese vegetal Claro. y sobre todo cuál es la manera para destacar mejor su sabor. Y eso lo aprendió hablando con un agricultor. Y eso que le permitió hacer una mejor cocina. Entonces, en este caso, el conocimiento científico, que te explica un poco la físico-química, simplemente te permite entender qué es lo que pasa con tus alimentos y cómo, gracias a ese conocimiento, te permite hacer una mejor cocina, una cocina de diferentes experiencias y también buscar soluciones, porque hoy en día requerimos soluciones en el rubro gastronómico. Estudiaste materias blandas en Harvard. A ver, ¿en qué consiste esa asignatura? Me dejó Bueno, la curiosidad. La materia blanda es una rama de la física. ¿Y qué es la materia blanda? Porque, en palabras sencillas, la materia dura, o la materia que todos conocemos, es sólido, líquido y gas, que es la materia que estamos acostumbrados, como un agua. Pero la materia blanda son los materiales que no tienen ninguna de esas propiedades de un sólido, ni un líquido, ni un gas. Por ejemplo, una torta, yo te puedo decir. Yo te preguntaría a ti, ¿qué consideras que es la torta? ¿Es sólido, líquido o gaseoso? La torta es Una torta selva negra, digamos. sólido, ¿no? Claro, pero si analizas un poco, tiene gas. Tiene Gracias gas, al gas desde luego. es el bizcocho, la humedad de la crema, claro. O la sea, es ves, una mezcla. Es una mezcla. Claro, es una mezcla de varios, Entonces, todo sólido, eso, líquido. Entonces, la física denomina a los alimentos como materia blanda. Ya, y espérate, y eso fue en Harvard. ¿Qué aprendiste en Harvard? Fundamental en tu... gastronomía en Harvard no deja de ser. No sabía que se enseñaba gastronomía en Harvard. O sea, no es que... O sea, ¿qué es lo curioso del caso de Harvard? Es que muchos científicos de las ramas de física, de química, de bioquímica, claro, hacían la carrera que todos estamos acostumbrados. Pero ¿qué sucede? Se dieron cuenta en Harvard que cuando uno explicaba una teoría, decía, mira, están estas moléculas, están estas reacciones. Pero después se dan cuenta que, mira, es lo mismo que ocurre en un chocolate. Los alumnos ponían mucho más atención. Entonces, ¿qué pasó? Harvard hizo un estudio que empezó a hablar de teorías científicas, usando como ejemplo la comida. Y eso fue en el fondo este diplomado que se realizó de Ciencias de la Materia Blanda para dar, a través de
ejemplos culinarios, explicaciones científicas, donde se enseñaban diversas ecuaciones, conceptos, módulos elásticos, que suena muy complejo, pero al final todo eso lo traducías en ejemplos culinarios. Oye, y después te fuiste a una universidad en Hong Kong. Ya, Claro. bueno, los chefs son siempre viajeros. ¿Y ahí qué fuiste a estudiar? Bueno, en la carrera se llamaba Ciencias de la Gastronomía. Y lo interesante fue Ya era similar a Harvard. ciencia, ¿eh? Claro. Pregunta, antes de entrar, ¿qué es lo que es la gastronomía? ¿Ciencia o arte? Bueno, es una mezcla de los dos. Si vamos a la definición, según la RAE, se define como el estudio, porque es un estudio, del que se alimenta el ser humano en relación a su entorno. Entonces, ¿qué significa eso? En el fondo, nosotros como chilenos, a modo de ejemplo, nos alimentamos de carnes, papas, nuestros platos, porque eso habla un poco de cómo es nuestro entorno, los ricos productos que tenemos a nuestro alrededor y también cómo otras culturas han influido en la cocina de hoy en día. Entonces, la gastronomía estudia todo eso y el estudio es un conocimiento, el conocimiento es ciencia. Entonces, teóricamente, la gastronomía es un ejemplo de las ciencias. Qué interesante, es decir, cuando un hijo quiera hoy día decir, papá, quiero estudiar gastronomía, pero hijo, estudia una carrera más científica. Es ciencia esto, papá, Claro. es una carrera científica. Porque ya la cocina es la ejecución de ese conocimiento. Aquí quiero preguntarte, y voy a preguntarte pues, qué significó para ti estudiar ahí en Hong Kong, qué experiencias tuviste. Me gustaría hablar justamente de lo que ha significado el desarrollo de la cocina en la historia de la evolución humana, que me parece que es un lindo tema. Ujú. Vamos a decir algunas cosas, no todo, ¿no es cierto? ¿Qué transformación ha producido la cocina? ¿Qué ha traído la cocina a la historia humana? Si tuvieras que decir algunos vislumbres sobre aquello. Bueno, dice la teoría antropológica que el cocinar nos volvió humanos. Porque claro, si al principio llámese lo nombre neolítico, cogía la comida que estaba a su mano, o sea, lo que reptaba, lo que está en el suelo, si algo se movía adentro de la boca, si hay una planta dentro de la boca, entonces se moría, vivía, sobrevivía y ahí se da cuenta si era comestible o no. Y con el descubrimiento del fuego, claro, se dio cuenta que si colocaba alimentos en ese fuego, los transformaba, les daba un nuevo sabor que gustaba más. Y de ahí viene un poco la herencia de que por qué a nosotros hoy en día nos gusta el sabor ahumado. De ahí viene. De ahí viene. Entonces, Claro, qué cada interesante. evolución de culinaria significó, claro, una evolución en el hombre. Entonces, por eso los estudios dicen que comer de esta manera, el cocinar los alimentos al fuego, los desarrolló el cerebro. Bueno, y luego, ¿para qué te digo sentarse en una mesa? Claro. ¿Para qué usar cubiertos? Ya no Ujú. comer con las manos. Todos esos son cambios importantes. Y uno podría decir entonces, siempre se dice que el hombre, la cultura y la civilización empiezan con el lenguaje. Cuando el lenguaje llega al hombre, uno podría decir, en realidad empieza la cultura y la civilización cuando la cocina llega al hombre, ¿no? Claro, o sea, muchos de los avances tecnológicos y muchas de los problemas, las guerras que hubieron fueron por tema alimentario. Y ahí está el ejemplo de la Revolución Francesa, que era simplemente porque la gente no tenía que comer, que se rebeló contra el rey. Y lo otro interesante, estaba pensando, no sé si será verdad o no, que uno piensa las grandes tradiciones culinarias, la comida china, la comida peruana, la que uno admira, ¿no es cierto?, la comida japonesa, es verdad que nacen de periodos de escasez y se hacen desde la escasez. Y de Claro. ahí el ingenio, con pocos elementos, crea la gran cocina. ¿Es cierto eso en todo el caso de la mayoría de las cocinas, de O las sea, tradiciones culinarias? totalmente cierto. O sea, no significa que se desarrollaron toda la gastronomía, pero sí los grandes platos icónicos y las bases de la gastronomía se desarrollaron en tiempos de escasez. Vamos, ejemplos, en la cocina china, el famoso arroz frito que conocemos como arroz chaufán, que es un arroz salteado con un poco de huevo y cebollín, nació, claro, de los tiempos de escasez. En el caso de Brasil, la feijoada, que es ese guiso de porotos con muchas carnes, nació, claro, en tiempos de escasez cuando a los esclavos les daban las sobras del animal. Claro. Y obviamente hay muchos platos como, no sé, la sopa de pan, las migas, el pan con tomate, que es insignia de España. De Cataluña, ¿no es cierto? Claro, Sobre nació todo. en tiempos de escasez. Y obviamente hoy en día esos platos que son los más sencillos de todos, Son los más caros. o sea, A veces pueden ser solo- los más caros. pueden ser los más caros, pero son los que han definido y sobre todo son los que más gustan a la gente hoy en ¿Y día. cuál Entonces, sería nuestro plato nacido de la escasez de la comida chilena? bueno, si lo analizamos un poco, podrían ser los... bueno, o sea, muchas de las recetas tenemos, no sé, como los pinos, las empanadas, que fueron muchos del tema español. Pero si me preguntas, tal vez estos hervidos, como las cazuelas y también un poco también tal vez el charquicán. El charquicán, yo creo, ¿no? Que el charquicán, Y tú metes lo que encontraste, lo que tenías. claro, o sea, el charquicán, bueno, es una influencia mapuche, donde ellos colocan todo en la olla hasta que se chancara, o sea, hasta que prácticamente quedara
una molienda propia de la cocción prolongada, y eso degustaban. Y hoy en día, claro, seguimos viendo charquicán, ya es parte de todas las mesas chilenas, y hoy en día lo único que se ha logrado, se ha innovado un poco, o sea, se ha controlado las cocciones, son otros productos, incorporamos algas, carnes, o sea, ha evolucionado, pero se mantiene la identidad de lo que era un charquicán. Charquicán es mi plato favorito, no puedo negarlo, como el personaje Ogú de Human Pato, que le sirvieron charquicán ahí en una historia en Chile, bueno, y se fascinó con el charquicán, y quería más y más y más y más. Bueno, pero volvamos a Hong Kong. Llegas a la Universidad de Hong Kong, ya había estado en Harvard. ¿Qué fuiste a aprender a Hong Kong? Bueno, la carrera se llama Ciencia de la Gastronomía. La ciencia de la gastronomía. Entonces, lo que voy a explicar de relación entre la carrera de Harvard y la de Hong Kong es que ambas carreras estaban orientadas y destinadas, su público objetivo eran alumnos de ciencias. O sea, por eso decía la Mayas, alumnos de química, de física. Yo cuando postulé, claro, curiosamente en Harvard no me dijeron nada. En Hong Kong me dijeron, oiga, pero usted no tiene estos estudios, ¿por qué quiere venir acá? Y todo vía correo. Y yo explicaba, claro, que era un cocinero que venía acá, mostré mi título ahí, el diplomado de Harvard, y me dijeron, bueno, puede servir. Entonces, ¿qué es lo interesante de ambos casos? Era el único cocinero. Era el único entre los compañeros. Claro. Entonces, bueno, y tú aportabas mucho ahí, pues. El eso aporte que podía hacer a la disciplina. Entonces, cuando, por ejemplo, el profesor explicaba, miren, las reacciones de Maillard, los temas de caramelización, y cuando ocurre en el horno está la gelificación proteica, yo levantaba la mano y decía, es lo que ocurre en un crème brûlée. Y todos me miraban. Y el profesor me decía, es cierto. Entonces, yo aprendí muchísimo de ellos, y ellos también, curiosamente, aprendieron mucho de mí, porque yo todo lo bajaba a una receta, a una técnica culinaria. Esto es interesante porque es el pensamiento crítico dedicado a la cocina. Uno diría que tiene que ir el pensamiento crítico a la cocina. Mucho. Muchísimo. Fíjate que en Italia, yo me acuerdo que yo viví en la década del 80, había una revista que se llamaba La Gola, que la gola es como la garganta, por donde uno come, que era una revista de cocina y pensamiento, y cruzaba filosofía, comida, cocina, ciencia, cocina. Bueno, pensamiento crítico y cocina. Desarrolla un poco ese tema, que es bonito. No, muy interesante y algo que menciono bastante. Yo creo que la mejor manera de definirlo es con ejemplos. Entonces, hablemos de una receta. O sea, podemos hablar de hacer una empanada de pino. Y claro, o sea, tú ves la receta, dice ya, cortar cebolla, añadir la carne y cocinarlo todo y añadir las especias. Pero ¿qué pasa? La receta tradicional dice hacerlo de esa manera. Pero si le pregunto a otras personas, dicen, es que yo lo hago diferente. ¿Qué hago yo? O sea, yo cocino la cebolla aparte, la carne aparte, luego las uno. Otros dicen, no, yo mezclo la cebolla con la carne, la dejo macerar un rato y luego la cocino. Otros dicen, es que yo añado las especias al inicio. Y otros dicen, yo añado las especias al final. Entonces, ¿qué es lo interesante? Claro, la cocina no podemos verla de un punto de vista muy como autoritario o absoluto. Porque muchos chefs, sobre todo de la antigua escuela, dicen, no, es que esta es la receta auténtica. Esta es la única manera de hacer es la ortodoxia culinaria. Claro, entonces, como ese absolutismo. Y la ciencia no le gusta los absolutos. No, desde luego. Entonces viene un Einstein de la cocina y trae la teoría de la relatividad a los ingredientes y cambió todo, pues. Claro. O un giro copernicano en la cocina puede haber también, ¿no? Entonces, otro ejemplo interesante es cuando hacemos un queque. Entonces, claro, todo el mundo hace queque en la casa. Y claro, la receta dice tomar mantequilla, azúcar, batirla, luego añadir los huevos y listo. Y yo digo, ¿qué pasa si tomamos la mantequilla y en vez de añadir el azúcar añadimos la harina primero? Y la gente me queda mirando, pero no, yo no voy a hacer eso. ¿Por qué motivo no lo hacen? Uno, por ese miedo, esa duda y esa costumbre, porque la cocina mucho de paradigmas, diciendo, es que a mí me enseñaron así. Y no lo voy a hacer de otra manera. ¿Y cuál es la mejor manera de preparar un queque desde el punto de vista con los nuevos conocimientos científicos y todo eso? Bueno, siempre yo digo, depende de lo que te gusta. Ahora, si queremos un queque un poco más alto, de una amiga más pareja y mucho más húmedo, mezclen primero la mantequilla con la harina y después añadan el azúcar y los huevos. Se van a hallar una pequeña sorpresa. Bueno, todo esto tiene que ver porque la cocina finalmente y los ingredientes, todo lo que se usa detrás de ello hay moléculas. Y si hay moléculas, si uno tiene un conocimiento de la química, ¿no es cierto?, de la física, etcétera, obviamente que eso te va a ayudar a mejorar el rendimiento, cómo se cruzan las moléculas y etcétera. Otro plato o que a ti te parezca emblemático donde podamos ver este cruce entre pensamiento crítico y cocina. Es un ejemplo. Yo creo que la gran discusión de todas las casas de Chile, el arroz. Un arroz graneado. Amo el arroz. Ya, ¿A quién no le gusta el arroz? Ya, dime, aquí voy a tomar apunte. Voy a tomar apunte. Entonces, yo te puedo hacer una pregunta, así que cocinas en casa. ¿Cuántas tazas de agua le colocas al arroz? No, yo no lo cocino el arroz, lo cocina un hijo mío. Entonces, si le preguntáramos a tu hijo, ¿qué diría? ¿Dos, tres tazas? ¿Ya? ¿Eso? Entonces, 2, 3, ya, dejémoslo en 2,5. Ya. Yo le hago esta pregunta a mucha gente y todos dicen, no, que es 1,5 tazas. No, ¿cómo se te ocurre? Son 2 tazas. No, es que mi abuela lo ha hecho toda la vida con 3 tazas.
y uno encuentra diferentes versiones. Sí, lógico. Entonces, hay uno que analiza y entiende primero, a todos nos gusta el arroz de manera diferente. Hay gente que le gusta más graneado, más húmedo, más pegote, más intenso. Todos tenemos gustos diferentes. Entonces, eso es lo primero. Todos tenemos gustos diferentes y en gusto no hay disgustos. Entonces, cuando uno analiza que, claro, depende de cuántas tazas de agua añadas tu arroz, es la humedad. Es la humedad del arroz, claro. Pero también un dato, o sea, que yo siempre lo entrego y lo detallo también acá en mi libro, que no todas las ollas son iguales en la casa. Entendamos que hay casas que llevan cocinando 30, 40 años con su olla regalona toda la vida y está bien abollada, bien gastada, pero sigue haciendo un buen arroz. Pero si analizamos la tapa, tiene muchas aberturas y por ahí se escapa el vapor. Entonces, mientras más se escapa el vapor, más agua pierdes. ¿Qué significa eso? Que tienes que añadir más agua. Por eso la gente se aterra cuando va a hacer arroz a otra casa que no es su olla y le dice que no me queda el arroz como en mi casa. Y hay una explicación científica para eso. Efectivamente, porque no todas las ollas son iguales. Estamos caminando en el jardín con Heinz Wood, cocinero chileno y creador de la plataforma Esto es Ciencia y Cocina. Un cocinero que desde niño se hacía tantas preguntas que no se conformaba con la respuesta que le daba ni la abuela ni el profesor de gastronomía cuando le enseñó a hacer el huevo pochado. Son las 7:56. Tiene 2,5 millones de seguidores en Instagram. Son cifras estratosféricas. Podría ser candidato a senador con esto. 2,5 millones de seguidores en TikTok. O sea, algo pasó con esta mirada tuya de la gastronomía que le ha gustado a la gente, le ha hecho sentido y a otros chefs seguramente. Te quería preguntar sobre otro tema que me parece súper interesante, que es ¿dónde vamos a hablar del sabor? ¿Ya? Uh-huh. Qué importante es el sabor. Le leí una entrevista una vez a un filósofo francés, no recuerdo el nombre ahora, que nunca me voy a olvidar porque decía que cuando uno está tomando una copa de vino, en la boca es como una caverna donde hay muchos puntos distintos que intervienen en el fenómeno del sabor que uno... Y decía, hay que guardar silencio, no hay que hablar cuando uno toma el vino para poder... Ocurran todos esos fenómenos, o sea, es bien complejo el tema del sabor. A ver, ¿dónde ocurre el sabor? Ocurre no solo en la boca. Bueno, primero, científicamente, como comentaste antes, los alimentos están formados por moléculas. Ajá. Y los sabores también son moléculas. Entonces, cuando tú pruebas algo y dices, sabor a frutilla, son moléculas de la frutilla, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo uno siente el sabor? Claro, muchos van a decir por la lengua. Esos puntitos que tenemos, que son las papilas gustativas, son uno de los primeros receptores del sabor. Entonces, las moléculas tocan nuestra lengua y nos dan una respuesta al cerebro. Pero eso es solo la punta del iceberg. ¿Qué pasa? Lo que más influye en el sabor de un alimento es tu aroma. ¿Qué pasa? Cuando tú, por ejemplo, vas a tomar un vino o comerte un pan, lo quieras o no vas a olerlo. Y aunque tú no hagas el efecto de olerlo. Y eso determina la percepción que tú tengas del alimento. Así es. O sea, perder el olfato es lo peor que te puede pasar. Por eso mucha gente cuando está resfriada no siente sabores, porque como está congestionada la nariz, evita esas moléculas. Entonces tú hueles, pero después tú masticas. Pero ¿qué pasa cuando masticas? Liberas muchas más moléculas y esas moléculas viajan por tu garganta, digamos, hasta la parte trasera de la nariz y eso se denomina olfato retronasal. Entonces, la mezcla de esos tres elementos, de tu primer olfato, de lo que ocurre en la lengua y de lo que masticas o mueves con la lengua, en el caso de un vino, y esas moléculas cuando viajan por la parte trasera de tu nariz, la mezcla de esos tres es la respuesta al sabor. Entonces, ¿qué significa esto? El sabor de un alimento está dictaminado entre un 70 a un 80% de su aroma. Qué impresionante, qué interesante. Bueno, y te vamos a preguntar también por qué el amor es un ingrediente. Bueno, Heinz Wood va a presentar esta charla este sábado en el Congreso Futuro. El amor como ingrediente, la ciencia de sentir sabor. Estamos 1 minuto para las 8, estamos caminando en este pequeño jardín al fin del mundo, estamos en Radio Pauta. Soy Cristian Banquen, el jardinero de este jardín. Vamos a pausa y regresamos en esta interesantísima y sabrosa conversación. Ya estamos de regreso con Cristian Barken directamente desde el jardín, en Radio Pauta 100.5. Sí, estamos directamente desde el jardín, son exactamente las 8:02 de la tarde. Soy Cristian Banquen, el jardinero de este pequeño jardín al fin del mundo. Aquí tenemos a un jardinero y un cocinero y al mismo tiempo un científico de la cocina. Heinz Wood, cocinero chileno y creador de la plataforma Esto es Ciencia y Cocina, con más de 2,5 millones de seguidores en Instagram.
2,5 millones de seguidores en TikTok. Algo hay en la cocina que ha despertado el interés de mucha gente en el mundo hoy día. Y lo interesante lo que ha hecho Heinz es cruzar, nos lo ha explicado en el programa, la ciencia y la cocina, ¿no? Ujú. Hacerse las preguntas fundamentales de qué hay detrás de los ingredientes y los cruces de moléculas. Todo eso ayuda a hacer mejor la cocina y a profesionalizar la industria gastronómica. En el fondo ese es un objetivo, ¿no, Heinz? Claro, porque el conocimiento nos entrega, bueno, más teoría, pero también nos entrega seguridad, porque cuando uno, claro, después de estudiar, después de experimentar, que eso es lo importante, tú haces las cosas con mucha mayor seguridad. Entonces los grandes cocineros, ¿por qué cocinan tan bien? Porque han hecho el plato cientos de veces o miles de veces, y eso ya los vuelven maestros porque lo han repetido una y otra vez. Pero si entendemos el por qué, eso, claro, nos puede reducir un poco esa brecha y vamos a entender mejor el tema de los resultados y si queremos hacer un cambio o algo tan sencillo, darle más vida útil, conservarle mejor o mejorar la inocuidad alimentaria, eso lo entrega el Oye, conocimiento. cuéntame una cosa, tú ahora no estás trabajando como chef, digamos. O sea, hace 8 años que ya no. O sea, ¿y no echas de menos la cocina, A estar en veces la sí. cocina? A veces, o sea, sigo a veces participando en eventos, en cenas, pero estando en una cocina 16 horas al día, lo extraño. Era mucho trabajo, sí, pero ahí fue donde aprendí. Y por eso entiendo muy bien lo que sucede en el rubro hoy en día. Y claro, lo extraño, pero a veces uno se acuerda de los largos turnos, del cansancio y a veces se le pasa a uno. Y aquí trajiste tu libro, déjame mirarlo. Claro. Esto es Ciencia y Cocina. Preciosa la edición, editada por Grijalvo. Lo básico y esencial, dice el libro, que todos quienes cocinan debieran saber para comprender mejor los alimentos y sus técnicas gracias a la ciencia. Viene con muy buena fotografía, la verdad sobre dorar carnes. Los alimentos son sólidos, líquidos o gaseosos. Sirve añadir aceite al agua de cocción de las pastas. Oye, este libro uno tiene que tenerlo en la casa. Claro. Es urgente. Es un libro de cocina, pero tiene pocas recetas, pero es un libro más de conocimiento y que nos entrega esos tips que podemos hacer tanto en la cocina de casa como en la cocina profesional. ¿Se puede congelar fruta y verdura? Sí, ¿no es cierto? Claro, pero no es llegar y congelar. Algo hay que hacer. Eso hay que aprender. O sea, somos ignorantes, somos analfabetos de conocimiento. Bueno, y la gracia del trabajo de Heinz ha sido justamente ir a hacerse las preguntas, estas que están acá en el libro, y contestarlas. Vamos a la charla de futuro con este título evocador: El amor como ingrediente, la ciencia de sentir sabor. ¿A qué te refieres con el amor? Mucha gente relaciona la comida con el eros. Isabel Allende escribió un libro como la cocina afrodisíaca, con el amante, etcétera, etcétera. No, se habla mucho que tiene que ver el eros con la comida. A ver, primera aproximación al tema. Bueno, primero una pregunta, Arati. Si yo te preguntara a ti, ¿cuál es la mejor cocinera que tú recuerdas? ¿Qué me responderías? Mi Mejor madre. cocinera. Tu madre. Y tal vez la respuesta que 90% de las personas nos dirán, su madre, su abuela. ¿Y por qué motivo? Y uno les pregunta, ¿y por qué? Dicen, bueno, es que todo lo hace con cariño, todo lo hace con amor. Claro, tú lo haces con cariño. Entonces, y tú puedes, empiezas a discutir eso, y claro, la gente dice, no, es que mi mamá lo hace con cariño. O sea, las lentejas, los porotos, los pasteles, su ingrediente secreto es el cariño, es el amor. Y claro, uno escucha eso y suena romántico, y a todos nos gusta hablar del amor que sentimos hacia las personas, pero cuando uno le coloca amor a la comida, sobre todo desde este punto de vista científico, hay que analizarlo. Entonces, la pregunta que se hace, ¿somos capaces de medir el amor dentro de una comida? A ver, ¿y a qué conclusiones has llegado tú? ¿De qué manera está presente o podría estar presente el amor? Porque el amor a lo mejor transforma las moléculas, no sé. ¿Cuál es la respuesta a eso? Bueno, una de las respuestas, porque hay muchas respuestas, pero una respuesta sencilla de entender, como te expliqué antes, el sabor lo sentimos a través de la lengua y nuestro olfato. Claro. Y al final, ¿pero quién nos da todas esas respuestas? Nuestro cerebro. Y nuestro cerebro es un órgano muy travieso que a veces nos puede jugar a favor o nos puede jugar en contra. Claro. Entonces, cuando tú sientes cariño o pasión o respeto por una persona, tu cerebro lo sabe. Entonces, cuando tú vas a comer un inocente plato de tallarines con salsa, si sabes que lo hizo la persona que tú quieres o que tú estimas, ya tu cerebro dice, ojo, lo hizo tu madre, lo hizo tu pareja, lo hizo tu hijo. Y lo vas a consumir de otra manera y lo vas a sentir un sabor de otra manera. Porque tu cerebro genera ciertas endorfinas, o sea, ciertas hormonas, y esas hormonas influyen en tu paladar y en tu aroma. Entonces vas a sentir una sensibilidad diferente, y esa sensibilidad que te permite
es como que aumenta el porcentaje y la sensibilidad de tus órganos, y eso, en palabras sencillas, hace que la comida sepa un poco más intensa de lo que es. Fíjate que eso me lleva a la anécdota que te contaba antes de entrar al programa de mi hijo, que es chef, que le mando muchos saludos, mi querido Benjamín. Hacemos propaganda de la pizzería que tiene, la pizzería La Excelente, búsquenla por ahí, gran pizzero. Vamos para allá. Bueno, él me decía que cuando yo le pregunté ¿por qué escogiste ser chef? Y me dijo, porque cuando yo era chico tú nos preparabas unos tallarines con salsa de tomate excepcional, y la verdad es que voy a desmitificar eso, ojalá que Benjamín nos esté escuchando, pero la verdad es que era bien fome la pasta que yo hacía, y no soy gran chef ni mucho menos, pero él lo asocia porque había un amor, un cariño, un afecto de estar con el padre, y eso lo llevó a ser chef, una cosa bien impresionante. ¿Qué otros elementos intervienen en la ciencia de sentir sabor? La ciencia de sentir sabor. Claro, la ciencia de sentir sabor, curiosamente, ya es una disciplina que existe hoy en día, que se denomina gastrofísica. Gastrofísica. En el fondo, la gastrofísica son todos los factores externos a tu cuerpo que van a influir al sabor y a la experiencia de tu producto. Entonces, un ejemplo, la música que tú escuchas puede influir en el sabor de tu comida. Claro. Sea, estamos escuchando esta música, o mejor dicho, acá en el jardín caminando, y esto nos relaja, y cuando estamos relajados, bueno, liberamos oxitocina, que es esta hormona, y esa hormona nos relaja nuestros sentidos, y la comida la sentimos diferente, de otra Entonces, manera. qué importante es la música en los restaurantes. Muy importante. Un restaurante italiano no te va a poner reggaetón, no sé, digo yo, hay que buscar una armonía, ¿no es cierto? Ahí la comida se vuelve nauseabólica, si me preguntas. ¿No es cierto? Entonces, todo influye con la persona que estás, tu estado del humor, la música que estés escuchando, los ruidos que estés escuchando, los aromas que estés oliendo en esos momentos, todo eso influye en tu comida. Entonces, eso es lo interesante. Bueno, y esos son elementos que me imagino, que ya están estudiados por la ciencia, le sirven a quien tiene un restaurante, por ejemplo, quiere hacer, de tomar en consideración esos elementos y no ignorarlos. Claro. ¿No? Hasta me imagino, la arquitectura, el lugar a donde vas a comer, ¿no Todo es eso cierto? influye. Porque, por ejemplo, si volvemos a hablar con la cocina de la casa, la cocina de la mamá o de la abuela, claro, tú vas a la casa y recuerdas el aroma de la casa de tu madre, que tiene sus aromas distintivos, antiguos, como querramos decirle, y todo eso va a influir. Entonces, por ese motivo, cuando te pregunté, la mejor cocinera, tu madre, yo no puedo colocar a competir la cocina de una madre o de una abuela con la cocina de un chef profesional. Y eso lo sabemos, porque no hay manera de compararlos porque son totalmente diferentes. Y una manera de diferenciarlos es el tema de las emociones. Entonces, en un restaurante, ¿cómo los chefs profesionales o los dueños del restaurante podemos intentar evocar las emociones a través de la comida? Bueno, a través de todo lo que instalemos, la música que coloquemos. Pero lo que curiosamente sucede hoy en día, cuando tú vas a un restaurante y pruebas un plato, por ejemplo, una cazuela, un charquicán, y tú lo pruebas y dices, oye, se parece al charquicán que preparaba mi abuela. Eso es nostalgia, emoción, y esa emoción son más hormonas, y esas hormonas van a influir nuevamente en tu sabor. Entonces, es como una manera tal vez de hackear, podemos decirlo, el sabor de tu comida, pero al final los chefs tenemos que hacer ese tipo de cosas porque no podemos añadir amor a nuestra comida, pero sí podemos incentivar otras emociones para que influyan en una muy buena experiencia de su comida. Ahora, un chef cuando está cocinando, también cómo esté él, si ese día está enfermo, si ese día está melancólico, si está iracundo, si está jubiloso, ¿eso influye en el... Claro, porque a veces tal vez te ha pasado a ti, y creo que a todos nos pasa, que vamos a un restaurante, comemos rico, volvemos al siguiente día, Y no es lo mismo. comemos, está rico, y volvemos nuevamente y dices, oye, pero ¿qué pasó? ¿No está igual? ¿Le falta sal? ¿Le falta algo? Y claro, podemos decir que tal vez el cocinero está de mal humor, y cuando el cocinero está de mal humor, no significa que las emociones se traspasen al alimento, o que vibren, no. Simplemente cuando uno está de mal humor, o está desganado, está triste, sazona con menor intensidad. No tenemos la misma preocupación por el alimento. Entonces, ejemplo, tal vez cuando doramos la carne, no nos preocupamos que quede bien dorada, bien sellada, o nos preocupamos de la cantidad justa de comino, o no probamos la comida y decir, tal punto listo. A veces esas cosas no las hacemos los cocineros porque tenemos estos problemas de humor, de nerviosismo, de tristeza, lo que sea. Entonces, la ciencia estudia esto y nos da ese tipo de respuestas. ¿Por qué motivo? Hay que evitar estos conceptos de pseudociencia diciendo que, claro, que el nerviosismo, los chakras, esos son otras cosas. Pero llevándolo a un tema más objetivo, estas son las respuestas que nos pueden dar la ciencia de por qué a veces la comida no sabe igual o por qué, una vez más, la comida hecha por un ser querido sabe fenomenal. Oye, Heinz,
bueno, hablamos de la comida del pasado, de la comida alemana, de dónde venimos, la comida que nos preparó la mamá, en fin. La comida ha ido evolucionando a través del tiempo. ¿Qué vamos a comer en el futuro? ¿Qué es lo que vamos a comer? ¿Hacia dónde? ¿Cuáles son las tendencias? ¿Qué cosas interesantes estás descubriendo tú? Me imagino que lo has estudiado. ¿Qué Claro. está pasando con la cocina? ¿Hacia dónde vamos? ¿No? Bueno, si analizamos un poco la evolución de lo que hemos comido, claro, o sea, salen productos nuevos. Hoy en día, no sé, tenemos análogos cárnicos, o sea, carne de soya, pero también carne cultivada. Son cosas que, claro, aún no están disponibles a un público masivo, pero ya un poco están transformando nuestra idea. ¿Qué pasa hoy en día? La gente está muy preocupada de lo que está comiendo y lee más etiquetas, se preocupa de cómo se hace el plato o de dónde viene ese plato. O sea, dicen, ¿de dónde viene este vegetal? ¿Quién lo cultivó? ¿Quién lo hizo? Entonces, hoy en día estamos en un concepto más de sostenibilidad y, por ejemplo, queremos comer un plato que sepa que tenga cierto beneficio tanto para uno como para la persona que lo cultivó. A modo de ejemplo, o sea, si yo voy a comer un pescado, me gustaría saber que ese pescado lo pescó un pescador y que el precio que hemos pagado por ese plato beneficie también al pescador para que eduque a sus hijos. Un asunto así sencillo. Entonces la gastronomía se está transformando en este tema mucho de sostenibilidad y de sustentabilidad, pero también un impacto muy social. Ahora, si hablamos netamente de los ingredientes Eso te iba a que preguntar. vamos a consumir, Sí, los ingredientes que vamos a eh, consumir en el futuro. claro, porque mucha gente dice, claro, vamos a consumir menos carne, Sí. vamos a consumir menos esto, y si me preguntas, yo dudo, y muchos especialistas lo dicen, que la eliminemos. ¿Por qué motivo? Porque la cultura es lo que más pesa en cada país. O sea, si le sacas el asado al chileno, ¿qué va a suceder? No, yo creo que entra en un estado de presión, capaz que la gente empieza a matar gente en la O calle. sea, Así le quitan el asado. revoluciones Claro. peores que la Sí, Revolución vamos a tener un Francesa. estallido por la eliminación de la carne. Ya. Claro, entonces lo que va a pasar es que vamos a empezar a consumir más ingredientes vegetales, eso es lo que se proyecta. Vamos a consumir menos carne, pero se dice menos carne de mayor calidad. Porque hoy en día se está hablando un poco que la ganadería o sea, la ganadería regenerativa, que se denomina, está siendo muy en boga hoy en día. También la pesca más sustentable, más controlada. Entonces, al final, todos esos controles que estamos haciendo para evitar ciertos abusos de ciertos alimentos, por eso hay muchas vedas y muchos controles hoy en día, va para una gastronomía más consciente donde vamos a equilibrar más nuestra alimentación. Oye, hubo un momento en la historia en que los chinos inventaron su cocina, que esos famosos, bueno, hoy día es universal, en todas partes hay un restaurante chino, no es la comida a lo mejor ortodoxa que se come en China, no es es una comida que se ha sido transformada, porque No todo es chap suey. no todo es chap suey, desde luego. A ver, ¿hay algo parecido, un fenómeno que se esté viendo hoy día de comida de frontera, de cruce, que esté generando una nueva comida, una nueva comida que uno dijera comida mediterránea, una comida japonesa? En Perú una comida de fusión, ¿no es cierto?, de distintas tradiciones, Claro. orientales, autóctonas, etcétera, pero ¿hay algún fenómeno interesante así en el mundo hoy? Donde Bueno, se esté innovando y creando algo nuevo, interesante. Curiosamente nos estamos mediterranizando más que nunca. ¿Y por qué motivo? La ciencia dice lo siguiente, la dieta mediterránea, la que conocemos y que existe hace siglos, es la única dieta respaldada por la ciencia, que funciona. Entonces, ¿qué está pasando hoy en día? Claro, con esta conciencia de consumir más grasas, digamos, más saludables, o sea, como aceite de olivas u otros similares, más consumo de vegetales, más consumos de grano y consumos controlados de carne. Entonces, eso es algo que estás viendo en la gastronomía europea, en la gastronomía francesa, también en la gastronomía japonesa, que siempre ha sido así, pero hoy en día están muy inmersos en hacer más tratamiento de sus productos. Entonces, ¿qué está pasando hoy en día? Como cada vez queremos desperdiciar menos, y eso es lo que pasa hoy en día, no queremos botar comida a la basura, estamos aprovechando mejor nuestra alimentación. Eso se denomina el fenómeno trash cooking, o sea, estás como cocinando lo que normalmente iba a la basura, ahora estás evitando Bueno, que ¿cómo vaya se a la llama basura. ese plato típico que se hacía en la casa que la mamá mezclaba las cuestiones, metía pollo, los restos de las comidas y hacía Bueno, salpicón. un salpicón, ¿no es Hoy en cierto? día El se dice clásico. el lumami, se dice en Chile. El lumami. O sea, del lunes, martes y miércoles te lo comes el día después. salpicón, qué bueno. Bueno, Heinz Wood va a presentar esta interesantísima charla, El amor como ingrediente de la ciencia de sentir sabor. Hemos hecho un recorrido que partió con este niño que a los 9 años hizo un experimento, un pie de limón que le resultó mal, ¿no? Y que luego tuvo una epifanía con un huevo pochado y eso lo llevó finalmente
a hacerse preguntas y esas preguntas lo llevaron a hacer este cruce tan interesante entre ciencia y cocina. Y autor de este libro, que me lo voy a comprar de todas maneras, esto es Ciencia y Cocina. Heinz, fue un gusto tenerte aquí en el jardín. Algún día te invitaremos de nuevo a seguir conversando sobre este tema tan apasionante, llenos de porqué, de sabores y de amor. Encantado, muchas gracias por la invitación, Cristian. Y siempre un agrado, bueno, caminar, reflexionar y sobre todo hablar de estos temas alimentarios y gastronómicos, porque la comida nos gusta a todos. Y es bueno reflexionar sobre esto y ver cómo la cocina evoluciona día a día y sobre todo cómo influye en las personas que somos día a día. Dime lo que comes y te diré quién eres. Efectivamente. Nosotros nos encontramos mañana a las 7:30 de la tarde. Espero una conversación tan interesante como esta. Aquí en el jardín se conversa tranquilamente, con pausa, en medio de un mundo enloquecido, lleno de ira y de furia. 7:30, 8:15, desde el jardín en pauta. Muchas gracias por habernos acompañado. Y a prepararse un buen plato de comida con más porqué, con más preguntas. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir de lunes a jueves a las 19:30 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico profesional en Chile.